Continuemos con las evaluaciones sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy quiero referirme o hacerla desde una perspectiva histórica, pero bajo el ángulo de una historia muy reciente. Colombia, como la mayoría de los países que no son líderes, se ve afectada e influenciada por las grandes transformaciones que hay en el mundo. Quizá uno de los más importantes cambios que ha habido en el mundo en los pasados 30 años fue el final de la Guerra Fría. Desaparece el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética, surge una gran euforia en Occidente, especialmente en Estados Unidos. Recuerde usted el famoso libro de Fukuyama, El fin de la historia. Es decir, ya no había más historia que escribir, puesto que había triunfado Occidente. Surge la globalización, término que desde esa época escuchamos casi muchas veces al día, era que representaba, y así estaba establecido, un poder creciente del capital y el mercado sobre el Estado y el trabajo. Así de claro está establecida la globalización. Había una gran euforia por la promesa de esa globalización cuyo mecanismo político y económico de avance era el neoliberalismo. El gran mito del neoliberalismo, o uno de los muchos mitos, era que el Estado, fíjese, la globalización es capital y mercado sobre Estado y trabajo. El Estado, su burocracia no funciona, no es capaz, no es eficiente, no es productiva. Por lo tanto, tenemos que darle el Estado, las funciones del Estado, los servicios del Estado al capital y el mercado. O sea, era una verdad establecida, no había oposición, pero todo eso no era solamente una respuesta al fin de la Guerra Fría, era la promesa de una prosperidad para todos. La globalización era una promesa de prosperidad para todos. Si no, no hubiera tenido sentido o no hubiera tenido ninguna gran acogida en los pueblos. Colombia, por supuesto, se vio influenciada por esa globalización, ese neoliberalismo y esas ideas. El primer gobierno, Gaviria, fue el primer gobierno que asumió con gran entusiasmo esas políticas, digo, insisto, prometiendo prosperidad para todos. Bienvenidos al futuro, creo que decía la campaña de Gaviria en los años, no, en el año 90. Bien, ¿qué sucedió? Después vino en Colombia el gobierno Samper, que como había perdido Pastrana, él muy aturdido y muy triste, acongojado por la derrota, llevó y generó el famoso proceso 8000 con unos cassettes que solamente él lo cree, que se los entregaron en la calle. Yo pienso que él quería que tumbaran al presidente Samper y le dieran a él la presidencia. Él ya no, en ese momento no sabía que después iba a tener otra oportunidad. Todo eso, esa globalización, ya en el caso colombiano, el sello nuestro del predominio del capital y el mercado, pues tiene su sello del narcotráfico, que como hoy sabemos viene desde el gobierno Turbay. Entonces, ese es nuestro sello particular, el color particular que le damos a nuestro neoliberalismo, el narcodinero. Bien. Luego vino, después del proceso de paz de Pastrana, pues ese fracaso, viene la seguridad democrática, que como pasa en Colombia, como creemos que tenemos una de las democracias más estables, más prósperas, entonces todo lo que se le pone el adjetivo democrático o ese calificativo, creemos que es correcto, que es honesto, que es también con muy buenas intenciones, y sin embargo, la promesa de paz
a través de la seguridad democrática no llegó. No hubo una derrota de los movimientos armados. Después vino un proceso de paz que los mismos que iniciaron la seguridad democrática dijeron, no queremos la paz, queremos seguir en conflicto y no nos interesa la paz estable y duradera, que era la pregunta del plebiscito. ¿Qué sucede después de 30 años de globalización, de neoliberalismo? Pues un fracaso. ¿Por qué? Terminó creándose un mundo tan desigual, fíjese usted, como el que estiman estudiosos, esos números grandes de la historia. Entonces, de esas cifras que se analizan al detalle, estamos en unos niveles de desigualdad muy similares a los que antecedieron a la Revolución Francesa, o los que estaban parecidos también antes de la Primera Guerra Mundial. Una desigualdad en todos los aspectos, en todas las naciones, dentro de las naciones y entre las naciones. ¿Hubo alguna conspiración contra el neoliberalismo? No. ¿China acaso invirtió todo su ahorro en la industria para agredir al neoliberalismo o demostrar que era mejor? No. Simplemente la historia de ambos polos hoy de desarrollo, la China y el sureste asiático, más Occidente, está demostrando que el modelo de allá está funcionando mejor. Pero no porque la China o los chinos hayan decidido invertir y crecer, prosperar, solo para demostrarnos que el neoliberalismo no funciona. No, el neoliberalismo no funcionó y fracasó por sus propias fallas. Por eso, el triunfo del presidente Gustavo Petro. El pueblo, los jóvenes, y no soy joven, pero me incluyo ahí, identificamos en la historia de apenas esos 30 años que la promesa del neoliberalismo fracasó. Así haya habido gran crecimiento de capitales y unos pocos se apoderaron incluso de los medios de comunicación. En Colombia, antes de Gaviria, había la televisión pública. Cuando usted le entrega los medios de comunicación a dos empresas poderosas privadas, sus intereses son muy afines. O sea, casi que lo único que tienen que hacer todos los días en los noticieros es cuidar el régimen que les da tantos beneficios. Es su tarea principal. Por eso hemos terminado por no creerles a los medios de comunicación. No les damos esa neutralidad que ellos reclaman, ya hoy sabemos que no la tienen. Todo lo que hacen en sus salas de redacción y sus editores es para presentarnos una versión de la realidad que trate de convencernos que lo que tenemos es lo mejor que podemos tener. También por esa razón triunfó Gustavo Petro. ¿Qué ha hecho el presidente Gustavo Petro? ¿Usted cree que es socialismo lo que estamos viviendo hoy? Cuando se ha hecho una reforma agraria que se había negado en Colombia hacía décadas y por supuesto el neoliberalismo ni siquiera la incluía porque no pensaba que la tierra tenía que entregarse al campesino, sino a grandes capitales para que el mercado decidiera cómo se reparte la papa. Luego, no es una transformación ya formalmente terminada. Estamos tratando de aislarnos, separarnos, huir de una globalización impulsada por un neoliberalismo que creó una gran desigualdad social en todo el mundo, antes de que sea peor todavía. Y peor es que el neoliberalismo, al haber fracasado, no solamente quedó con una pésima imagen, sino que por ese fracaso se está yendo también al fondo, se está desmoronando también el propio concepto de democracia.
¿Cómo le van a decir a los jóvenes que nacieron hace 30 años que la democracia crea más progreso cuando ellos ven que sus padres tuvieron más oportunidades que ellos? Para un joven hoy que tenga 25 o 30 años, lo único que ha vivido es que tiene hoy menos oportunidades que sus padres y menos todavía que sus abuelos. Fijémonos nomás en el empleo. Una persona que hoy tiene 25 años, lo más seguro es que su abuelo haya tenido empleo durante unos 3 o 4 empleos a todo lo largo de su vida, haya tenido una pensión, protección de la salud. ¿Qué tiene hoy un joven? Un contrato de prestación de servicios. Cuando yo les pregunto a los estudiantes si creen que se van a pensionar, casi que se ríen. Entonces, lo que lo que significa, lo que ha implicado el gobierno del presidente Gustavo Petro es simplemente desatrasar a la sociedad rural de Colombia de muchas décadas del abandono, primero de la democracia liberal y conservadora, que fue estéril. Entre ellos se mataban primero y luego permitieron que los campesinos se mataran mientras ellos se repartían los cargos. Siempre sumisos a Estados Unidos, a la política de Estados Unidos de fastidio a las ideas progresistas. Y ahora con el neoliberalismo que ha fracasado, luego lo único que estamos viendo que ha hecho el presidente Gustavo Petro es construyendo la infraestructura para una educación gratuita. Eso no es, fueron conquistas del socialismo, pero eso no es la esencia del socialismo, por supuesto. El socialismo es algo que madura con el tiempo, madura, crece. Hay prosperidad general, como usted lo habrá visto y habrá estudiado casos importantísimos, especialmente en los países escandinavos. Mucho tiempo Inglaterra, mucho tiempo Francia, hoy España, sin duda también tuvo su momento después de su dictadura. China hoy es el ejemplo, el modelo, así como nuestros abuelos pensaron que el sueño americano bien sea llevado a cabo en Estados Unidos o que los países de Sudamérica pudieran incorporarlo a nuestro desarrollo, pues ellos pensaron que ese modelo era el que había que aprender y ver. Muchas becas se dieron en el pasado para que los jóvenes fueran a Estados Unidos a aprender y vinieran aquí a hacer acueductos, alcantarillados, luz eléctrica, que no se hicieron. Liberales y conservadores, entre ellos, lograron que el país no prosperara. Luego el cambio del presidente Gustavo Petro, como decía yo ayer, es un movimiento de transformación. Haga de cuenta que se está es como levantando a través de unas políticas a la sociedad, a la parte de la sociedad colombiana que había estado abandonada, que estaba herida, molesta, incluyendo, por ejemplo, a las comunidades indígenas, que eran los dueños originales de esta tierra. Esa es, desde esta perspectiva histórica, el fracaso del neoliberalismo a nivel global, sin duda, y la prueba nomás es el modelo chino, pero entonces, ese fracaso, que insisto, no es una conspiración de China, no es una conspiración de nadie, simplemente no produjo los resultados prometidos. El hecho de que haya habido grandes capitales y dueños de las carreteras no quiere decir que eso sea progreso. Si al lado de la carretera hay pueblos que viven en la miseria, que no tienen créditos para prosperar, pues eso no es, la carretera entonces no es sinónimo de progreso, así solamente. Esa es una evaluación, como le digo, desde esta perspectiva corta de la historia de los pasados 30 años, que coincidió con el nacimiento de nuestra Constitución, que justamente quedó atrapada por unos políticos que sin saber qué era el neoliberalismo, creyeron que la corrupción era el mecanismo de enriquecimiento lícito para ellos. Hasta la próxima.